Colombianos, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy me dirijo a ustedes con el fin de comunicarles la situación actual del país en materia económica. Tras pérdidas económicas que varían entre el 4,6 y 59 billones de pesos por mes de acuerdo al periodo estando en confinamiento, estas cifras representan entre el 0,5 y el 6,1 del PIB nacional. La rama económica de servicios aparece como la más afectada, donde se destacan las actividades de alojamiento, servicios de comida, servicios inmobiliarios, servicios administrativos, actividades profesionales, técnicas, construcción y comercio. El Banco Mundial proyecta para Colombia una caída de la economía del menos 4,9 para el 2020. Más sin embargo, para el 2021 proyecta una recuperación económica del 3,6%. El día de hoy, para ahondar más en este tema, nos acompaña nuestra ministra de Hacienda, el presidente de la Junta Monetaria, la jefa de presupuesto de Planación y el gerente de la banca central del país. Damos paso a la ministra de Hacienda, acompañada con la jefa del presupuesto, la doctora Natalia Daniels y la doctora Estefanía Castro. Muy buenas noches, televidentes, señor presidente y demás presentes. A continuación voy a tratar un poco sobre las propuestas que ha planteado el Ministerio de Hacienda junto con otras dependencias para reactivar la economía del país, que como hemos visto ha sido afectada por el nuevo virus del COVID-19. Esas propuestas se centran en 5 ejes axiales que a continuación se los mencionaré y se los explicaré brevemente. El primero de ellos tiene que ver con los intereses. El segundo, con los impuestos, acá lo que se busca es reactivar. El tercero, con los préstamos de alivio a la crisis económica. El cuarto tiene que ver con la liquidez en los mercados financieros. Y por último, y uno de los más importantes, son las políticas públicas para bajar las tasas de empleo, que como sabemos se ha visto muy afectado por la crisis económica. Básicamente lo que se busca con las tasas de intereses es bajarlas a las empresas privadas que necesiten préstamos para así reactivar su economía. También se busca bajar los mismos a particulares para aumentar su poder de adquisición y reactivar el comercio. El segundo pilar tiene que ver con los impuestos. Acá se busca la reactivación. Acá básicamente se basa en reducir el valor de los impuestos con el fin de ayudar a los sectores más afectados por la pandemia. Este punto lo explicará mejor la doctora Natalia Daniels a continuación. El tercer pilar, como ya lo mencioné, es aquel que se basa en los préstamos de alivio a la crisis económica, y acá lo que se busca es exclusivamente potenciar. ¿Para qué? Para impulsar a sectores favorecidos en la crisis económica, como un ejemplo, el sector gastronómico, que como sabemos se ha mantenido en una buena racha. El cuarto pilar tiene que ver con la liquidez en los mercados financieros. Acá lo que se busca es disminuir las emisiones del dinero al país para así evitar el aumento de la inflación. También se busca ampliar el acceso a las líneas de crédito flexible para así tener mayor liquidez internacional. Este punto lo para brevemente la doctora Sara a continuación. Por último, como ya les mencioné, uno de los más importantes son las políticas públicas para bajar el desempleo, que como ya dijo el presidente, se ha visto bien afectado por este nuevo virus. Acá lo que se busca es privatizar las empresas estatales, así abrir sectores enteros a la gestión profesional y a la competencia. Creemos firmemente que estos 5 pilares van a ser la solución para poder salir de esta crisis en la que nos encontramos inmersos. Muchísimas gracias y le doy paso a la doctora Natalia Daniels para que, como dije, ahonde más en los puntos que mencioné anteriormente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, ministra de Hacienda. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya volvemos. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. Damos paso al presidente de la Junta Monetaria, el doctor Juan David Contreras, y la gerente de la banca central, Sara Inestrosa. Bueno, buenas noches, señor presidente, señora ministra de Hacienda, señora jefe de planeación. Un caluroso saludo a todos los colombianos que nos ven el día de hoy. A continuación, voy a profundizar en las 3 principales propuestas que ha elaborado el gobierno para sacar adelante la economía en los siguientes trimestres.
La primera propuesta hace referencia a las tasas de intereses. Como ya lo había mencionado la señora ministra, el gobierno, conjuntamente con el Banco de la República, va a reducir las tasas de intereses de las empresas y los particulares. El impacto de esta propuesta va a aliviar la carga financiera de los deudores antiguos y de los nuevos deudores. De igual forma, la propuesta permite anticipar las disminuciones que serán necesarias en el futuro cuando se restablezca el incentivo de las tasas de interés al gasto de empresas y hogares. Como segunda propuesta, tenemos el préstamo de alivio a la crisis económica. Mediante esta, se pretende crear un fondo de préstamos nacionales. Vamos a dar salvavidas a las empresas que son el motor de nuestra economía. Con la propuesta del gobierno, pretende subir gradual y controladamente la inflación para dar paso al crecimiento del empleo y la inversión en nuestro país. Igualmente, planeamos la recuperación rápida de las empresas manufactureras, contribuyen a gran porcentaje de nuestro PIB nacional. Por último, la propuesta que tenemos es por menos tasas de desempleo, cuyo eje principal es motivar a las empresas a contratar más personas. En este punto queremos hacer énfasis en las dos propuestas anteriores, pues mediante ellas es como se pretende que las empresas empiecen a recuperar el dinero que han perdido a lo largo de la pandemia y contraten más personal para acelerar el crecimiento económico. A continuación, le cedo la palabra a la doctora Sara Inestrosa, gerente del Banco de la República, que nos va a explicar las dos siguientes propuestas. Gracias. Buen día, señor presidente y todos los presentes. Hoy quiero hacer un breve resumen de todo lo que el Banco de la República está dispuesto a realizar con el fin de mitigar la pandemia del COVID. En primer lugar, se quiere generar una reducción de impuestos. Los alivios generarán un descenso en la inflación cuando estén vigentes, pero también un incremento cuando expiren. Es importante recalcar que una reducción del 9% en los impuestos del turismo solo se puede realizar debido a que esta medida es temporal. Es imposible realizarla si se queda para toda la vida. En otras palabras, también, bueno, cerrando ese capítulo, básicamente se presentará este año una caída importante en la inflación por los diversos alivios de precios implementados. De la misma manera, es importante recalcar que el Banco de la República necesita estimular y apoyar la reactivación de la actividad económica. Por ende, si bien es importante mantener una inflación estable y de una u otra manera baja, también tenemos que tener en cuenta los diversos factores que también afectan nuestra economía en la actualidad. Básicamente, la inflación en este momento está en un nivel muy bajo, por ende, el banco debe reducir sus tasas de intervención y esto va a generar que aumente la tasa de cambio y por ende aumente las expectativas de inflación. Asimismo, van a caer las tasas de interés del mercado, lo que va a hacer que la demanda aumente, y al igual que el crecimiento. También van a aumentar los precios y los costos y por último, pues va a aumentar la inflación. De la misma manera, tenemos tres propuestas, dos para velar para que el país cuente con la liquidez necesaria. La primera propuesta es ampliar la línea de crédito flexible. Esto va a permitir fortalecer la posición de liquidez internacional del país en este contexto. De la misma manera, la diversificación de fuentes de financiamiento va a contribuir a mitigar un posible desplazamiento o encarecimiento del financiamiento local. Bueno, también vamos a poder financiar el sector privado y otras entidades públicas ante el aumento de necesidades de endeudamiento. La segunda propuesta es el OMA. El OMA es un tema muy importante para nuestro contexto actual. Consideramos que con las operaciones de mercado abiertas, es decir, con la ayuda de la compra de títulos o papeles financieros en el mercado, podremos aumentar la oferta de dinero en la economía, es decir, aumentar la liquidez, que es lo que queremos. Por último, la última propuesta sería la reducción del encaje bancario. Esto es vital porque mejora las condiciones de los bancos para prestarles a hogares y firmas, pues la baja del encaje va a liberar una mayor cantidad de los recursos captados por los bancos, lo que nos va a permitir ampliar el crédito de hogares y firmas. Curva ISLM, vamos a explicar la situación actual en respuesta a la pandemia
Y también vamos a explicar las políticas que se van a aplicar y cómo se vería representado esto en la curva ISLM. Entonces, primero pues aquí vemos un estado de equilibrio, pero para poder explicar lo que ha sucedido, primero comenzamos por el mercado de bienes y servicios que sabemos que se representa en la curva IS. Esto nos representa, nos muestra cómo la renta es afectada por el consumo, por la inversión, por el gasto público y por las exportaciones netas. Ahora, como respuesta a la pandemia, el poder adquisitivo de las personas ha disminuido y con ello el consumo ha disminuido. Si disminuye el consumo, también la producción. Disminuye la producción, también eso causa desempleo. Bueno, también vemos que también baja la inversión de las empresas y con esto vemos que se reduce la renta. Entonces, ¿qué sucede? Si la renta antes estaba en este punto, ahora se va a reducir. Si se reduce la renta, ¿qué sucede? La curva IS se desplaza hacia la izquierda. Entonces, ahora, con respecto al mercado de dinero que se representa en la curva LM, sabemos que aquí lo que nos muestra es la relación entre la oferta y la demanda de dinero. Sabemos que se ve influenciado por la inversión, se ve influenciado por la renta y como ya vimos que la renta lo que hizo fue que se redujo como consecuencia del bajo consumo, baja producción, baja inversión, como aquí se redujo, entonces también como consecuencia se reduce la demanda monetaria, la demanda de dinero se reduce, con ello la inversión. Entonces aquí vemos que entonces la curva LM se va a desplazar también hacia la izquierda. Entonces nos quedaría de este modo, la curva IS se desplaza hacia la izquierda en vista de que la renta se redujo, la demanda monetaria también se reduce y de este modo se desplaza la curva LM hacia la izquierda también. Esta es la curva LM y esta es la curva IS. Vemos entonces que la tasa de interés que antes estaba en este punto antes era de equilibrio, ahora para esta nueva situación es una tasa muy alta. ¿Qué pasa si se deja esta tasa muy alta? Consideramos que sería perjudicial para la economía colombiana porque teniendo en cuenta que la balanza de pagos nos da cuenta de la cuenta corriente, la cuenta capital, entendía la cuenta capital como pues la inversión extranjera en el país. Sabemos que a esta cuenta capital le afecta la tasa de interés. Si hay altas tasas de interés, entra mayor inversión extranjera. Y sabemos que la cuenta corriente es de acuerdo a las exportaciones e importaciones. Esto afecta la renta nacional. Entonces, si permanecemos con estas tasas de interés altas, lo que va a hacer es incentivar la inversión extranjera, lo cual significaría que, por ejemplo, en el caso de que Estados Unidos decida seguir invirtiendo en el país, esto puede que se llene de dólares y la gente empiece a comprar dólares en vista de que si esto se llena de dólares, lo que sucede es que las tasas de cambio van a bajar. ¿Okay? Entonces, creemos que lo mejor es bajar las tasas de interés, que la banca central baje las tasas de interés para incentivar la inversión de las empresas privadas, que permitirá el aumento en la producción y por ende posiblemente una baja tasa de desempleo. Sabemos que ahora mismo tenemos un desempleo alto y lo que se busca también es reducir ese desempleo. Entonces, siguiendo con lo que se estaba comentando anteriormente acerca de por qué sería perjudicial dejar esa tasa de interés muy alta, sería porque también al dejarla no se podría evitar que se incentive demasiado la inversión extranjera y de esta manera pues aumentaría
la cuenta capital porque eso se traduce en una baja en la tasa de cambio de una moneda extranjera. Entonces, esto causaría que se aumentara el consumo en el extranjero, reduciendo la cuenta corriente y con ello reduciendo las exportaciones netas, que en el mercado de bienes y servicios disminuye la renta nacional. Entonces ya se sabe que si se aumenta esta cuenta capital, es muy posible que las personas empiecen a consumir en el extranjero, lo cual disminuiría las exportaciones netas, lo cual acabaría reduciendo la renta nacional también. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es que se baja la tasa de interés con el fin de aumentar la inversión y con eso aumentar la renta nacional. Si se aumenta la renta nacional, ocasionará un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha. En vez de estar acá, va a desplazarse hacia la derecha y al aumentar la renta nacional también aumenta la demanda de dinero y esto nos afecta la curva LM, que es esta que estoy señalando, lo cual ocasionaría una movida de la curva LM hacia la derecha. Entonces, además de esto, sabemos que pues, el desplazamiento de las curvas hacia la derecha sería debido al aumento de la renta nacional. Ya sabemos que esto también es aumentando el consumo y aumentando el gasto público, destinándolo a, como ya se mencionó anteriormente, a líneas de crédito y ayudas financieras, pero para que estas ayudas financieras por parte del Estado tengan el resultado que se busque, que es, por ejemplo, reducir el desempleo, se debe también hacer de la mano de unas políticas que fomenten el consumo. Entonces, eso se explica en un ejemplo como en una empresa de zapatos que tiene dos trabajadores que producen los zapatos y al dueño se le empiezan a dar estas ayudas por parte del gobierno, estos alivios financieros, y lo que hace el dueño es que en vista de la situación de la pandemia, simplemente esas ayudas que recibe puede que no considere que necesite implementarlas en contratar nuevo personal, porque puede que considere que no necesite producir más en vista del bajo consumo que la pandemia ha ocasionado. Entonces, por eso es que se necesita, además, a la vez de que se están dando estas ayudas financieras, se necesita fomentar el consumo. ¿Cómo se fomenta el consumo? Tal y como ya lo mencionamos, con proyectos tales como los que se haría con el Departamento de Planeación, que planean digitalizar las empresas, porque pues como ya la presencialidad no es la primera opción, sino la virtualidad, entonces se puede fomentar el consumo actualizando las empresas a las situaciones actuales, la cual es permitiendo que las personas de manera virtual puedan consumir, es decir, creando páginas en las que las personas puedan consumir los productos de estas empresas. Y Felices fiestas para todos los colombianos.